Llegué al restaurante 10 minutos antes de la hora acordada, no por puntualidad sino por curiosidad. El lugar era pequeño, con luces cálidas que hacían brillar las copas y un murmullo constante que sonaba a promesas ajenas. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar, preguntándome cómo alguien desconocido podía convertirse en una historia en una sola noche. Mi hermana había insistido tanto en esta cita que acepté sin hacer preguntas. Decía que había una conexión especial, una intuición imposible de explicar, y esa palabra quedó flotando en mi mente mientras esperaba. Pedí agua, respiré hondo y dejé el teléfono boca abajo, decidido a no huir. Cuando ella entró, el tiempo pareció acomodarse a su paso. No fue espectacular ni exagerada, solo segura, como si supiera exactamente dónde estaba y por qué. Cruzó la sala sin buscar con la mirada y se sentó frente a mí con una sonrisa tranquila. Dijo mi nombre completo, pronunciándolo con cuidado, y sentí una chispa de sorpresa que no llegó a ser alarma. Pensé que tal vez mi hermana había hablado demasiado. Ella pidió lo mismo que yo estaba pensando pedir, y reímos por la coincidencia, creando un hilo invisible que empezó a unir la mesa. Hablamos del clima, del tráfico, de cosas pequeñas que se volvieron cómodas. Su voz tenía un ritmo familiar, como una canción escuchada hace tiempo. Mencionó que le gustaban los lugares discretos y las conversaciones sin prisas, y asentí, sintiendo que algo se acomodaba dentro. La camarera se acercó, amable, tomó la orden y se fue, dejando un silencio ligero que no pesaba. Ella me preguntó por mi trabajo, y respondió a mis respuestas con interés genuino, no con frases ensayadas. Conté una anécdota de oficina y ella rió justo donde debía, como si entendiera el contexto. Luego habló de sí misma, de mudanzas, de trabajos que iban y venían, de observar más de lo que hablaba. Cada frase parecía colocada con cuidado, no para impresionar sino para encajar. Me preguntó por un viaje antiguo que hice solo, uno que casi nadie recuerda, y lo mencionó con detalles suaves, sin insistir. No sentí miedo, solo una curiosidad más profunda, como si el universo hubiera decidido acortar distancias. La comida llegó, el aroma llenó la mesa y brindamos sin decir nada, compartiendo una complicidad silenciosa. Mientras comíamos, la conversación fluyó hacia sueños simples, cafés favoritos, libros subrayados. No hubo prisas ni interrupciones. En algún punto noté que el ruido del restaurante se había desvanecido, quedando solo su mirada atenta y la sensación de estar exactamente donde debía. La camarera volvió para preguntar si todo estaba bien, y asintió antes de irse, dejándonos en una burbuja amable. Ella apoyó los codos en la mesa y dijo que algunas personas se cruzan para recordarnos quiénes somos cuando no estamos actuando. Esa frase se quedó conmigo, abriendo una puerta hacia algo que todavía no entendía. Sonreí, sentí que el tiempo se estiraba hacia adelante y pensé que, tal vez, esa noche apenas estaba empezando. La camarera regresó con un movimiento casi imperceptible, como si temiera interrumpir el delicado hilo que se había tejido entre nosotros durante la cena. Al dejar los platos, sus dedos rozaron el borde de mi vaso y allí quedó un papel doblado, tan pequeño que parecía un error. No dijo nada. No hizo un gesto. Solo sostuvo mi mirada un segundo más de lo normal, con una calma que pedía atención, un instante que se sintió más largo de lo que realmente era. Mi acompañante seguía hablando, contando una historia ligera sobre una ciudad que ambos conocíamos de nombre, y yo asentía mientras desdoblaba la nota con cuidado. Ella no es quien crees. No la conociste por casualidad. Las palabras se grabaron en mi mente con la suavidad de un susurro que no interrumpe, sino que invita a mirar más de cerca. No sentí miedo ni sobresalto, sentí una curiosidad clara, como cuando una puerta se abre y muestra un pasillo nuevo que no habías notado antes. Guardé el papel bajo el plato y volví a escucharla. Su voz no cambió, su sonrisa tampoco. Me preguntó qué pensaba de su historia, y le dije la verdad, que estaba disfrutando cada minuto de la conversación, sin intentar descifrarla, sin pretender que todo tuviera un significado inmediato.
Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si esa respuesta confirmara algo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Seguimos comiendo despacio, compartiendo silencios cómodos, dejando que las palabras aparecieran sin ser forzadas. Observé detalles pequeños que, hasta ese momento, me habían pasado desapercibidos, cómo sostenía los cubiertos, cómo miraba alrededor sin distraerse, cómo parecía realmente presente en cada segundo, como si cada gesto estuviera pensado para ser auténtico, no solo educado. Pensé en la nota de la camarera, no como una advertencia, sino como una invitación a mirar mejor, a prestar atención a las cosas que suelen pasar desapercibidas. Le pregunté qué pensaba sobre las coincidencias. Sonrió y dijo que a veces no eran coincidencias en absoluto, que algunas personas se cruzan en nuestras vidas porque el momento nos encuentra listos para ver lo que necesitábamos ver, aunque no lo supiéramos. Esa respuesta no cerró nada, más bien, abrió un espacio silencioso en el que el mundo parecía expandirse solo un poco más alrededor de nuestra mesa. La camarera volvió a pasar y, esta vez, dejó una jarra de agua sin que la hubiéramos pedido. Sonrió levemente, y fue suficiente para que todo el restaurante se sintiera más cercano, más atento, casi como si compartiera nuestro momento sin pronunciar palabra. Le conté un recuerdo de infancia que casi nunca menciono, una historia pequeña que me acompañaba desde los 8 años y que siempre había guardado para mí. Ella escuchó sin interrumpir, con una atención limpia y paciente, y luego dijo algo que no esperaba, que las personas guardan historias como llaves, y que no todas las puertas aparecen el mismo día. Reímos juntos, con un humor suave que no necesitaba explicación. El tiempo avanzaba sin prisa, y mientras tanto, la sensación de que esta noche no era común se hacía más fuerte. Sacé la nota que la camarera había dejado y la puse sobre la mesa, sin dramatismo. Ella la leyó, respiró hondo y no negó nada. Dijo que a veces los encuentros se preparan, no para engañar, sino para cuidar el momento en que dos personas se encuentran. Habló de observación, de cómo algunas personas necesitan un contexto seguro para mostrarse tal como son, de cómo cada gesto puede ser leído sin que haya un intento consciente de manipular. No había tensión en sus palabras, solo claridad. Me pareció que esa honestidad era más reveladora que cualquier historia dramática, un espejo que reflejaba nuestra realidad sin adornos. Pedimos postre y hablamos de los sabores, de lo simple que era disfrutar algo sin pensar demasiado, de cómo la vida podía sorprendernos con momentos pequeños que parecían grandes cuando los compartíamos. Afuera, la noche se había vuelto más profunda, y las luces de la calle parecían más suaves, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración junto a nosotros. Hablamos de lo que vendría mañana, no como promesas, sino como posibilidades abiertas, recordando que no siempre hace falta planearlo todo. La camarera trajo la cuenta y, junto a ella, otro papel en blanco. Lo miré, sonreí ligeramente y lo dejé intacto, sintiendo que no necesitaba explicación alguna. Al levantarnos, sentí que algo había cambiado, no entre nosotros, sino en mi propia percepción de los encuentros y del tiempo. Caminamos juntos hacia la puerta del restaurante, sin decidir nada más allá de ese paso, disfrutando del aire fresco que nos recibió como un recordatorio de que el mundo seguía girando, pero que, por un instante, estábamos completamente dentro de nuestro propio pequeño universo. Antes de salir, ella dijo que algunas historias no necesitan ser explicadas de inmediato, que el entendimiento puede llegar en su propio tiempo. Asentí, sabiendo que sus palabras no eran un secreto ni una advertencia, sino un puente hacia algo que apenas comenzaba. Abrí la puerta y un viento frío nos envolvió, mezclándose con la luz de los faroles y el murmullo lejano de la ciudad. Caminamos unos pasos juntos sin hablar, disfrutando del silencio compartido, el tipo de silencio que dice más que cualquier frase apresurada. Mientras avanzábamos, recordé la primera nota de la camarera y entendí que su mensaje no era un intento de alarmarme, sino un llamado a prestar atención, a mirar con más detalle, a no aceptar lo que parece simple sin cuestionarlo suavemente. Cada gesto, cada mirada, cada palabra de la noche cobraba sentido como parte de un tejido delicado que todavía no estaba completo.
Me di cuenta de que la sorpresa no estaba en descubrir un secreto, sino en la manera en que el mundo podía presentarse con sutileza, enseñándonos algo inesperado a través de personas que parecían aparecer por casualidad. Pasamos por un pequeño parque iluminado tenuemente por faroles antiguos, y los árboles proyectaban sombras suaves sobre el camino. Ella señaló un banco vacío, y decidimos sentarnos un momento, sin prisas, sin agendas ocultas. Allí, en la quietud del parque, el mundo exterior parecía detenerse y solo existía nuestra conversación, ligera y profunda al mismo tiempo. Hablamos de libros que habían cambiado nuestra perspectiva, de canciones que nos recordaban momentos específicos, de lugares que nos hacían sentir extrañamente en casa aunque nunca hubiéramos estado allí. No había confusión ni engaño, solo una sensación creciente de que este encuentro había sido diseñado por algo que no podíamos nombrar, algo que funcionaba en silencio, invisible, pero con precisión. El papel que la camarera había dejado ahora me parecía un símbolo, no de advertencia, sino de apertura, la invitación a prestar atención, a saborear el instante sin tratar de apresurarlo, a dejar que el misterio fluyera sin presión. Finalmente, nos levantamos del banco. Ella respiró profundamente y dijo, con la voz serena que la había acompañado toda la noche, que algunas conexiones no necesitan definirse de inmediato. Que a veces, el simple hecho de cruzarse en el momento adecuado ya era suficiente para cambiar la forma en que miramos el mundo. Asentí, comprendiendo la verdad en sus palabras y sintiendo que, aunque la noche había terminado, algo dentro de mí había comenzado a moverse de manera diferente. Mientras nos despedíamos en la acera, el viento frío se mezclaba con la calidez de nuestra conversación y la sensación de que había sido una noche especial. Caminé hacia mi coche con una sensación de claridad tranquila, sabiendo que lo que había vivido no era solo un encuentro casual, era una experiencia que cambiaría la manera en que miraría los momentos futuros, los gestos inesperados y las personas que entran en nuestras vidas sin previo aviso. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo habitual, pero yo llevaba conmigo la certeza de que, a veces, los detalles más pequeños, una nota, una mirada, un gesto, pueden transformar la noche entera y dejar un recuerdo que no necesita ser explicado, solo sentido.